La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Bueno, seguimos en el aire de la mañana, Fran. Estamos en la época de la gruesa. ¿Y eso? De la cosecha gruesa. ¡Ah! Sos bravo. ¿Viste vos cuando tirás doble sentido y ahí me dejás pagando? Sos bravo. Bueno, Muy estamos bien. en época de cosecha gruesa. Bien. Que es soja y maíz principalmente. Ok. El trigo es la fina. Es verdad que es trigo, cebada, centeno son la cosecha fina. Bien. Y comentario en la calle es, che, ¿viste cómo está rindiendo el maíz? ¿Viste la cantidad de camiones? ¿Viste? Hay un montón de comentarios de la gente que tiene campo, trabaja el campo, está vinculada al campo, y la gente que no, también. Porque es comentario en la panadería, en el bar, en todas partes. Es verdad, está rindiendo mucho, está bien, está Y cuando mal. nosotros no sabemos, ¿Qué hacemos? le preguntamos a los que saben. Hoy invitamos a Gianfranco Perino de la Mesa de Negocios y de Logística de la Cooperativa Agrícola. Gracias por venir, Gian. ¿Cómo estás? Buen día, Adrián, ¿cómo andás? Gracias a usted por la invitación. Por favor. La ¿Es verdad así? que- sí, ¿Está sí. muy buena la cosecha de maíz? Sí, muy buena. La verdad que son comentarios muy positivos, lo que escuchamos día a día, y eso es importantísimo para el pueblo, ¿no? Ujú. Ya que le brinda trabajo a todo el mundo. Así que es En muy el importante. maíz, en la soja, en el trigo muchas veces se habla de cantidad y calidad, porque muchas veces se dice, si rinde mucho, la calidad de Sí. la harina después no sale buena. Igual. ¿En el maíz también es así o no? No, porque, ¿qué pasa? Con respecto al trigo, se necesita de una buena calidad, más que nada para los molinos, para hacer harina de... O sea, cada harina, según la cantidad de cero que tenga, necesita su calidad. Claro. Y lo que tiene que ver el trigo, que cuando rinde mucho, siempre es como que la calidad es Baja. inferior, exactamente. Por eso, la campaña anterior, perdón, que fue en el año pasado, el trigo fue unos rindes, la verdad que impresionantes. Sí. Y la calidad de lo que pasó es que fue, con respecto a las campañas anteriores, fue menor, ¿no es cierto?, en calidad. El maíz no es así. Maíz este no. año tenemos buena cantidad de maíz. Sí, buenos rindes. Y no cambia la calidad. No, o sea, No depende incide. de la variedad Ah. del maíz, ¿no? Y para qué lo utilice. Tenés maíz flin, que sí, a lo mejor necesita de una cierta calidad específica, pero si no, el resto, no. Ya que te pregunto, el maíz, ¿a qué se destina, básicamente? El maíz se ¿Cuáles destina son para los destinos? el consumo, por ejemplo, de la cooperativa agrícola donde trabajo yo, lo usamos para hacer balanceado. También puede ser biocombustible, como por ejemplo la planta de Daca Bio. Esos son como los consumos más grandes que hay. Y también para los feedlot, para darle comer a los animales. O sea, tiene muchas utilidades. Sí. ¿De qué rinde se está hablando? Hablemos de topes máximos y hablemos de promedios. Se habla de todo, depende también de la zona. Hay varios factores, ¿no?, que influyen con respecto al rinde, ¿no? La fecha de siembra que se hizo, porque ¿qué pasa? Un maíz que se sembró los primeros días de septiembre del año pasado, juntó a lo mejor un poco más de agua y sufrió menos en enero, que fue donde no llovió nunca. Ese estrés hídrico a lo mejor lo pasó mejor, ¿no es cierto?, que algún maíz que se sembró después. También depende mucho de la zona, ¿no? Donde esté ubicado el campo. Pero se habla de rinde de pico de a lo mejor de 150, 160 a 120, 130. Nosotros estimamos un promedio de 130, la verdad que es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. ¿En qué etapa de la cosecha estamos? ¿Sobre el final, el comienzo? Analizando ahí con los chicos de la mesa, más o menos un 70% del avance de cosecha. Estaría faltando un 30% para completar, ¿no?, lo que es maíz de primera. Después continúa con la soja. Hubo lotes de soja que ya se sembraron, que fueron variedad de ciclo corto, pero bueno, muy poco con respecto a cómo viene el maíz. ¿Ya se está cosechando soja también? Sí, hay lotes que ya se cosecharon, la verdad que también rindes muy bueno. Venimos de trigo muy bueno, girasol en el norte, por lo menos, porque ahora también se está trillando girasol acá en la zona, pero lo que venimos de la sucursal que tenemos nosotros en San Bernardo, rindes récord también, una locura, acopio récord. Abriste varias ventanas. A ver, ¿rinde récord significa que los productores están llenando de plata? No. ¿No? Es que fueron rindes muy buenos, más que nada en San Bernardo, y ahora venimos de un maíz excelente, muy bueno, y de la soja que por lo poco que se hizo hasta el momento, porque no va un avance no va un gran avance de cosecha, pero lo poco que se hizo es muy bueno.
muy Pero bueno. los márgenes son buenos, entonces la gente le va a quedar Sí. un margen de ganancia importante. Sí, sí, hoy el margen, ojo, que hay muchos costos que están cada vez más altos. Mm. Los insumos son muy altos, los alquileres acá son muy altos, hay mucha competencia por el tema de alquiler y es alto. Entonces, es un número bueno, pero Pero no es se- fortuna. hay muchos costos que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, todo esto de la guerra, el tema del precio del petróleo, escuché por ahí que suben los fertilizantes, los precios de los granos también tienen algunas variaciones. ¿Cómo está influyendo esto? Sí, bueno, en esta época que es cosecha en nuestra zona, lo que es maíz de primera, a nivel país, el 30% de maíz es de primera, que es justo, abarca gran parte de la zona nuestra. Lo que se siembra, lo que se cosecha más temprano, por eso le dicen de primera. Exactamente. Y el maíz de segunda, más o menos, abarca un 70% a nivel país. Entonces, siempre que hablamos de precio, la posición junio-julio es la más baja, porque es el maíz de segunda, es donde mayor oferta hay en el mercado. Cuando todo el mundo vende, los precios bajan. Exactamente. Entonces, hoy hablamos a lo mejor de un precio de $180, un maíz que están trillando ahora en marzo. Por que es de cada primera. tonelada es eso. Sí, por tonelada. Estamos hablando de un buen precio por estar en cosecha. No sé si me explico. ¿Qué pasa? El tema de la guerra sí afecta mucho, como dije antes, el tema de los costos. Uno de los costos es el de insumo. Petróleo. El del insumo, el del petróleo también. Pero ¿qué pasa? El insumo es muy caro, está muy caro. Entonces, ¿hay buenos rindes? Sí. ¿Hay buena productividad? Sí. El tema que el número final, a veces hay que analizarlo bien, ¿no? De esos 130, pongamos quintales Sí. de promedio que puede llegar a tener la cosecha, Sí. ¿cuánto le queda limpio, así a grandes rasgos al productor? Vos tenés un costo más o menos en maíz de un 70, 80 quintales, más o menos. Más de la mitad Sí, de ese la precio verdad que es bien gasto. los números ahora fino no los hice, pero más o menos tener un parámetro. Una idea. Y en soja tenemos más o menos entre 18 y 20 quintales. También obviamente depende de la cantidad de insumo que vos utilices, la dosis que vos apliques en el bien. campo y todo. Supongamos en soja, 18 o 20 quintales de costo, es decir, lo que cuesta la semilla, el girasol, el fertilizante, todo ese tipo de cosas. La mano de obra, porque también tenés gasto Claro, de labranza. mano de obra, recuperar la máquina, Exactamente. el desgaste. Todo, más o menos. Sumale a eso que el campo no es tuyo. Que Campo alquilás. alquilado. ¿Cuánto se paga de alquiler? Y se paga más o menos también entre 18 por ahí. O se sea que paga. tenemos en esta 10. zona, que es muy buena, sí, son alquileres altos. Entre bien. 18 y 20 quintales se habla. Entre 18 y 20 de costo y entre 18 y 20 de alquiler, Alquiler. 40 quintales. O Sí. sea, necesitas. Con campo que vos alquilás, Sí. 40 quintales más o menos Para salir hecho. Exactamente. ¿Y cuánto rinde Por eso te promedio digo, una soja? En años Ahí eso- muy eso buenos, rinde. en años muy buenos tenés lote de 50 quintales ¿De promedio? de promedio. Bien. Y si no, te hablas de 45. Entre 45 y 50 es un año muy bueno. O sea, limpio le queda un 10, un 15%. Sí, al por eso te productor. digo que hay buenos rinde, pero los costos son altos. Claro. Hay que analizarlo bien. Eso es a los como números. todo, cuando vemos la caja de los demás, yo mirá la plata que vende, cuánta ropa vende fulano, entonces saca la cuenta, ¿cuánto hay de costo atrás? Sí. Esto es lo mismo, ¿no? La verdad que sí, y a veces que los precios no acompañan por los factores de la guerra, por el tipo de cambio, hay varios factores que influyen, ¿no? Las retenciones. Las retenciones. Entonces hay que hacer el número, porque Y la es verdad finito. que sí, hay que ser bastante prolijo, porque... ¿Ustedes ayudan en eso, en sacar Sí, costos y ese tipo de nosotros cosas? asesoramos más que nada, aconsejamos del día a día. Claro. Es difícil aconsejar en un país en el cual el tipo de cambio es muy volátil. Ahora, dentro de todo, está estable, ¿no? Pero Pero uno nunca sabe, tiene miedo que uno después nunca no lo se sea. sabe. Tampoco el tema de retenciones no se sabe tampoco. Que la bajan, que no la bajan, que... Claro, a lo mejor antes te anticipaban a decir, bueno, tal fecha puede que bajen la retención. Entonces vos le das una cierta información al productor para que también tome recaudos y sepa cuándo vender, o a lo mejor ir haciendo algún tipo de promedio cuando vende para no arriesgar tanto el precio. Entonces, sí, lo aconsejamos, pero es más día a día, Claro. porque es muy difícil a veces estimar a futuro en un país que es muy volátil, tanto en precio de cereal, tipo de cambio, en un montón de cosas.
un último tema. Logística, transportes. Estamos en un momento, decías, de gran cantidad de cosecha de maíz, se junta con la soja. Digo, uno va a la parte de la zona industrial o los lugares donde hay acopios y es un loquero de camiones y de gente. ¿Cómo está ese tema? ¿Es cierto que está colapsado, que hay problemas o está controlado? El tema es que en esta época del año siempre hay... Es normal. Es normal. ¿Qué pasa? Se sembró mucha más cantidad de hectáreas de maíz este año que de soja. Los rendimientos, como hablamos antes, son muy buenos, excelentes. Las máquinas cada vez son más grandes. Más rápidas, los rinden más altos. Es un problema lindo. Se puede decir que es un problema lindo. Es como si un técnico de fútbol tiene 2 jugadores por puesto y son buenos y no juegan al equipo. Bueno, en este caso es un problema lindo. Tenemos problemas a lo mejor en todas las plantas por el hecho de la gran cantidad, ¿no?, que se está y trillando. Que todos llegan al mismo tiempo. Claro, con algún a lo mejor punto de humedad que también influye. Como nos pasa a nosotros, le pasa en el puerto también. Claro. Los puertos están colapsados, nos reducen el pendiente de logística a lo mejor, entonces a veces los camiones tienen que esperar un poco más, la descarga es más lenta. Pero es un problema lindo, como te vuelvo a repetir. Es mejor este problema y no que no haya producción. Que no haya viaje, exactamente. Sí. Pero sí, siempre en esta época del año se suele trabar más que nada por el maíz húmedo y esas cosas. Pero no hay ningún problema grave, como está básicamente controlado. Sí, tratamos siempre de parte de la cooperativa buscarle la vuelta para controlar ese problema, ¿no? De que todos puedan tener una descarga lo más ágil posible. Pero a veces se complica, como te digo. Francina, ¿tiene alguna...? Usted dice No, siempre que estaba hace... escuchando asombrada porque habló bien clarito para la gente que no entiende como yo de Esa campo. era la idea. Entonces, no, tenían poca duda, ¿no? claro, mis felicitaciones, ¿no? Estaba escuchando muy atentamente. Ninguna pregunta desde el desconocimiento. No, muy bien. Vos lo pregunta como solés Vos lo autodefinir pregunta. vos. No, muy bien. Muy La bien. verdad que sí, fui entendiendo. Habló muy clarito. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias a ustedes por el espacio y quería agradecer a los socios que confían en la cooperativa y a los transportes también que nos ayudan y tienen paciencia a veces. Sí, señor. Muchas gracias. Gianfranco Perino es integrante de la mesa de negocios y logística de la cooperativa agrícola y aquí nos trajo un pantallazo, una idea de cómo está la cosecha en pleno furor de Hoy la en día recolección. sería. Hoy en día, así. maíz y soja está entrando, vienen camiones por todos lados, vos ves máquinas en el campo. ¿Lo decís porque viajaste el fin de y te cruzaste camiones por todos lados también? No tiene nada que ver, no. No, porque yo viajé y digo, andan camiones por todos lados, está como Vos salís se ahora imposibilita. a dar una vuelta por ahí También. a las zonas de las afueras y hay camiones por todos lados, te cruzas Tal cual. máquinas, tolvas, gente con ropa de trabajo. Claro, muy Gracias. bien. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.